tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Mi nombre es Giovanna Maregatti, soy profesional de la Intendencia Prestadora de la Superintendencia de Salud y le agradecemos su participación en este tercer webinar que es parte de un ciclo de seminarios virtuales que estamos realizando gracias a una iniciativa de colaboración entre la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial y la Superintendencia de Salud. Ya este sería el tercero y gracias también al apoyo tecnológico y técnico que nos está entregando Deloitte. Vamos a comenzar siendo puntuales a la 1 de la tarde y nos dará unas palabras de bienvenida la presidenta de SOCA, de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, la doctora Giovanna Molina. Muchas gracias, Giovanna. Solo ocupar unos pocos minutos para dar la bienvenida en nombre de SOCA y de la Superintendencia de Salud y reforzar lo relevante que es para nosotros mantener este espacio de encuentro con los profesionales de salud que a través de todo Chile están trabajando en estos tiempos que son tan difíciles. Hemos querido identificar temas variados, novedosos, mirados desde la perspectiva de la calidad y de la seguridad de los pacientes y contextualizados en la situación de pandemia que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Estamos seguros que este trabajo colaborativo que tenemos con la superintendencia se va a mantener. Después creemos que nos abre una enorme posibilidad de trabajo conjunto y por sobre todo trabajo cercano con los profesionales de salud que están en la actividad cotidiana al lado de nuestros pacientes todos los días. Muy bienvenidos todos. El foco que quisimos poner hoy día en diálisis y en oncología nos parece fundamental y agradecemos el entusiasmo que hemos recibido por parte de los asistentes. Bienvenidos y adelante, Giovanna. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora continuando, antes de dar paso ya a nuestras expositoras, quiero comentarles que las presentaciones van a ser publicadas en las páginas tanto de la superintendencia como de SOCA. Así que si alguien quiere tomar apuntes o algo, no se preocupe, van a estar publicadas. ¿Ya? Y todas las preguntas que ustedes tengan de las presentaciones las pueden ir realizando en la pestaña que está en Zoom, que dice preguntas, y se van a contestar al final de las 4 presentaciones de hoy. Ya, como señalando muy bien, y como dijo ya la doctora Gutiérrez, el foco de la presentación de hoy para nosotros es muy importante porque creemos que la atención en este tipo de pacientes es trascendental porque el que sea oportuna ya puede marcar una diferencia que puede ser fatal. Hace muy pocos días, el fin de semana, se publicó en distintos medios de prensa, incluso en las noticias, una información de la Asociación de Clínicas de Chile, donde ellos estimaban, por ejemplo, que alrededor de hasta un 70% de disminución en diagnósticos de cáncer, siendo el cáncer, por ejemplo, la segunda causa de muerte en nuestro país. Entonces, no solo tenemos la crisis sanitaria por la pandemia de COVID, sino también una pandemia silenciosa, que son todos estos pacientes que no se están diagnosticando o no se están atendiendo por la razón, sea la pandemia, sea miedo al contagio, etc. Así que, como ya dijimos, es muy importante los temas que se van a tratar hoy día. Y para comenzar, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la señora Nidia Molina Opaso. Ella es enfermera de profesión. Ella es coordinadora de la unidad de fiscalización en calidad de la Superintendencia de Salud. Ha tenido una trayectoria en establecimientos de salud públicos y privados. Y ella, desde marzo de este año hasta la fecha, ha estado fiscalizando en terreno a diferentes establecimientos de salud y diferentes materias. Así que la mirada que nos va a dar es desde la autoridad sanitaria, pero habiendo ella estado en terreno. Así que es muy valiosa su aporte, ojalá que les guste, y su presentación es adaptación al cambio y continuidad en los cuidados en los centros de diálisis. Adelante, Nidia.
gracias por la invitación y gracias por la presentación, Jordi. Es un placer para mí poder mostrarles brevemente la experiencia que ha tenido el equipo de fiscalización en terreno en relación a los centros de diálisis. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí está. Cuando se declara la emergencia y el Ministerio instruye a los prestadores para implementar las medidas de prevención de contagio del COVID o el coronavirus, estas medidas fueron generales para todos los prestadores y no hubo instrucciones específicas para aquellos prestadores que entregan atención particular e impostergable como lo son los centros de diálisis, lo que hizo complejo para ellos la implementación de las medidas. Nosotros, al 3 de julio, llevábamos fiscalizados 40 centros de diálisis a nivel nacional. La gran mayoría en la región metropolitana y el resto en la región de Valparaíso, Ñuble, Coquimbo y Araucanía. También gracias a la colaboración de algunas agencias regionales. Para poder hacer la evaluación y fiscalización de los centros de diálisis en razón de las medidas aplicadas, teníamos que elaborar una acta de fiscalización que abarcara toda la secuencia de la atención de los pacientes en los centros de diálisis. Entonces, el acta debiera tener ítems del traslado al paciente, de las medidas que se aplicaron a nivel del traslado al paciente, también en el acceso al centro y a las unidades de diálisis, las medidas que se aplicaron específicas para la atención de los pacientes con sospecha y COVID positivo, en el caso también del manejo de los equipos y los insumos, específicamente aquí en los filtros y las líneas, también las medidas aplicadas en relación al personal y los funcionarios del centro. ¿Y qué fue lo que encontramos? En el primer ítem del traslado de pacientes, la primera medida fue el uso de elementos de protección del chofer y los pacientes. Varían en el tipo de elementos de protección y en algunas cantidades, también en algunos centros. También se aplicó como medida la distribución de los números de pacientes por traslado, esto para facilitar el distanciamiento físico de los pacientes. Hay que señalar también que los centros de diálisis, la mayoría de los centros fiscalizados tenían esta prestación del traslado de pacientes a través de convenios o compras de servicios. Por lo tanto, por ejemplo, la medida de disminuir el número de pacientes por traslado implicaba un segundo vehículo o tal vez un viaje extra, lo que significaba para el centro. También la desinfección del vehículo y la superficie. Esto se ajustaba bastante a las instrucciones del Ministerio. Pero también encontramos, por ejemplo, en algunos casos que, como era realizado por los choferes, se mezclaban algunos desinfectantes con detergente como la balosa o Poet. La otra medida que se implementó fue el control de temperatura y consulta de síntomas respiratorios. Como les dije, este ítem, el de traslado de pacientes, fue uno de los más difíciles para la implementación de medidas en los centros de diálisis, porque además los pacientes con sospecha y COVID positivo eran trasladados con sus familiares o a través de sus familiares. Es así como el FONASA, a través del ordinario 16640 y 16647 del 12 de junio del 2020, instruyó que este traslado se coordinara a través de los servicios de salud y de los hospitales y también el costo del mismo. Así que se estuvo resuelta hoy día esa problemática. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que vimos en terreno. Ustedes pueden ver los elementos de protección al momento de los traslados. También otras medidas como la separación de la cabina del chofer con el resto de los pacientes a través de paneles de plástico, cortinas. También vimos medidas como la protección de los asientos a través de protectores desechables. Pueden fijarse que aquí tenemos un chofer con mascarilla solamente y otro con todos los elementos de protección. En el otro ítem, que es el acceso al centro y a la unidad de diálisis, se mantiene el uso de los elementos de protección para los pacientes y en este caso también cuando el paciente ingresaba con alguna mascarilla textil o casera, era reemplazada inmediatamente por mascarilla clínica. En esta etapa también se realizaba un triaje o evaluación de ingreso enfocada en los síntomas respiratorios y también en relación a los contactos estrechos.
También los centros aplicaron medidas en el acceso diferenciado de los pacientes respiratorios y no respiratorios. También hay que señalar que encontramos en términos de infraestructura centros diferentes en la forma, en los tamaños y en los desplazamientos y en el acceso. Tenemos casas habilitadas para hemodiálisis como verdaderos centros o clínicas. Por lo tanto, en los centros que tenían solamente un acceso, la forma de solucionarlo fue a través de un ingreso diferido de los pacientes y también un turno diferente. Otra de las medidas es la prohibición de los acompañantes, pero también habían excepciones en relación al tipo de pacientes, pudiendo ser con problemas físicos o mentales. Aquí, por ejemplo, tengo los ejemplos, fotografías de los accesos. Tenemos un funcionario que usa solamente mascarilla al ingreso y otro que tiene todos los elementos de protección. También dentro de las unidades de diálisis, en el caso de esta funcionaria que está en un centro donde no se atienden pacientes COVID positivos, utiliza el escudo facial y la mascarilla clínica. Y al lado se encuentra un funcionario que está en un centro donde se atienden solo pacientes COVID positivos y la diferencia está en la mascarilla N95. Las medidas también dentro de las unidades de diálisis constan de separaciones con cortinas de plástico, paneles de acrílico con PVC, en algunos casos también delimitaciones en el suelo y el distanciamiento de los pacientes si la infraestructura lo permitía. En el ítem de las medidas específicas en relación a los pacientes con sospecha o COVID positivo, aquí se mantiene el uso de los elementos de protección, solo que se agrega la mascarilla N95 y en algunos casos el cubre calzado. También vimos que se mantenía el distanciamiento de las unidades con las medidas que les mostré en las fotografías anteriores. En aquellos centros donde la unidad de diálisis era una sola, los centros delimitaron espacios o lugares específicos para la atención de los pacientes con sospecha y COVID positivo, separándolos con medidas de aislamiento como las cortinas de plástico o los paneles de acrílico que vieron en las fotografías anteriores. También se decidió la no entrega de la colación y esta era entregada en la gran mayoría al final en el retorno del domicilio de los pacientes. En un principio, cuando empezamos a fiscalizar los centros de diálisis, ellos designaban un turno para la atención de los pacientes sospechosos o COVID positivos. Pero a medida que fue avanzando la pandemia y aumentando el número de casos, decidieron establecer centros completos para la atención de COVID positivo. Y esto se dio más en los centros que trabajan en red. En el manejo de los equipos y los insumos, se implementa la desinfección de los monitores y de las unidades del paciente de acuerdo a las instrucciones del Ministerio, con la utilización de los desinfectantes recomendados, como alcohol al 70 y las soluciones cloradas, también amonio ternal. También se definió la desinfección terminal a cada cambio de turno con la correspondiente ventilación de 20 a 30 minutos. Esto implicó que los centros tuvieran que disminuir en algunos casos los procedimientos de hemodiálisis en los pacientes o también aumentar el tiempo de estadía dentro del centro. También se decidió en la gran mayoría de los centros no reutilizar las líneas y filtros en los casos de pacientes sospechosos y COVID positivos, pero quienes decidieron reutilizarlos lo realizaban de acuerdo a precauciones de aislamiento. Aquí también algunos ejemplos de lo que vimos en terreno en relación a los monitores, la desinfección y el procesamiento de reutilización de los filtros. Como pueden ver con las medidas de protección y los elementos de protección. En el caso del personal y funcionarios del centro, todos los centros capacitaron o actualizaron en relación a las precauciones estándares, aislamiento de contacto y de gotita. Y además, vimos que reforzaban esta información en específico lo que es en relación a la instalación y retiro de elementos de protección durante los turnos. También capacitaron en relación a signos y síntomas del COVID y las medidas de prevención de contagio, no solamente en los funcionarios, sino que también en los pacientes y en los familiares. Lo hicieron a través de folletería y en algunos casos presencial. También todos los centros
se preocuparon de que sus pacientes y los funcionarios estuvieran vacunados contra la influenza. Como ustedes pueden darse cuenta, la gran mayoría de los centros, en realidad todos los centros, tomaron precauciones para la prevención del contagio de sus pacientes y de los funcionarios. Sin embargo, nosotros observamos que existen áreas en las que pueden mejorar, considerar o revisar las medidas que se aplicaron. Por ejemplo, el uso racional y eficiente de los elementos de protección, en especial la N95. Este punto fue y ha sido hasta la fecha complicado para los prestadores por el acceso y la disponibilidad de los elementos de protección. Entonces ha sido un tema delicado y el Ministerio incluso ha elaborado muchas instrucciones hasta el día de hoy respecto al uso eficiente de los elementos de protección. Si bien en el terreno a nosotros nos informaban los funcionarios de que se sentían más seguros utilizando la mascarilla N95 o doble delantal y otras cosas que nosotros vimos, también la experiencia en el terreno en estos meses nos ha dicho que los pacientes, que los funcionarios al ponerse más elementos de protección tienen mayor riesgo en el retiro de los elementos de protección del contagio o contaminación, a su vez. Por lo tanto, esto significa un mayor riesgo para que lo revisen. También, la no entrega de la colación, no tenemos muy claro si es un beneficio o riesgo para el paciente esta medida, considerando que la mayoría de los pacientes tienen otro tipo de enfermedades que pudieran verse complicadas con esta medida, incluso llegar a hospitalizarse por alguna complicación. Por lo tanto, aquí nos invitamos a revisar la forma de cómo entregar la colación o ver una medida más eficiente. El procedimiento, en relación a la desinfección del transporte, más que hacer un procedimiento formal, es más bien entregar en forma clara y precisa el procedimiento de desinfección del transporte a los choferes, que son los que lo realizan, y también establecer una supervisión constante respecto a esto. Finalmente, invitarlos a participar en los comités regionales de pacientes de diálisis en el contexto de la pandemia, que fue instruido en la circular 0009 del 16 de junio del 2020 del Ministerio. Esta circular no solamente señala la función y obligación de este comité, sino que también señala de cómo está constituido. Y dentro de los integrantes debería estar un nefrólogo que representa a los centros de diálisis y una enfermera coordinadora de los centros de diálisis. Por lo tanto, aquí aprovechar esta instancia para que se planteen los problemas que tuvieron para poder implementar las medidas, los que se vienen también, las particularidades de lo que corresponde a las medidas en los centros de diálisis, para que las trabajen y se transformen en normativas e instrucciones más adelante. Así que esa es la invitación que hacemos. Yo quisiera aprovechar también la oportunidad de agradecer y felicitar a los equipos de salud en general, no solamente a los centros de diálisis, por el esfuerzo que incluso ha sido heroico en la atención de los pacientes durante la pandemia. También agradecer al equipo de fiscalización de la Intendencia de Prestadores que me ha facilitado la información que les he mostrado hoy día y que han colaborado con este proceso fiscalizatorio y por el trabajo realizado en el terreno y desde su casa. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias por tu presentación. Muy clara y digamos, lo que se vio in situ. Así que eso es como muy enriquecedor y espero que para todos también. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora. Ella es la señora Patricia Gallegos Adio, también enfermera de profesión, especialista en diálisis, con 27 años de experiencia. Ha sido docente también en temas de nefrología y diálisis y actualmente ella es la enfermera coordinadora de la unidad de diálisis peritoneal del Complejo Asistencial Barros Luco y vicepresidenta de la Sociedad de Enfermería en Diálisis y Trasplantes Enfermería. Ella nos va a presentar el tema, el desafío de continuar cuidando a pacientes de alto riesgo frente a una pandemia. Muchas gracias. Gracias, Joana, por la presentación. Voy a compartir la pantalla.
el webinar de hoy día. El tema que yo les voy a contar tiene mucha relación con lo que hablaba Emilia recién, y es el desafío de poder continuar cuidando a nuestros pacientes que tienen un alto riesgo frente a esta pandemia. Esta pandemia llegó y no se va a ir mañana, ni se va a ir este año. Probablemente vamos a tener que seguir manteniendo la implementación o mejorándola en el tiempo. Porque a la medida que van pasando los meses, nosotros vamos viendo cómo se van incorporando nuevas cosas, se van conociendo nuevas situaciones con respecto al contagio de pacientes, a la evolución de nuestros mismos pacientes en diario. Hoy en día vamos en baja, si bien es cierto, vemos menos contaminación de los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, pero tenemos que continuar con las medidas, no nos podemos relajar en este minuto y dejar que esto continúe. ¿Ya? Primero que todo, decir o hablar del desafío que ha tenido el personal de salud que está en la primera línea, porque está expuesto a todas estas circunstancias extremas de poder desempeñar bien su trabajo, con todas las medidas de protección, está más expuesto a lo que es la infección por el coronavirus, ha tenido largas jornadas laborales, al principio sin todos los equipos apropiados, después se fue rearmando potencialmente toda su actividad. Con los equipos que correspondían. Ha habido momentos de angustia, momentos de fatiga, de agotamiento del personal, y por lo tanto empezaron a aparecer muchas licencias de los mismos funcionarios, pero que tenían relación básicamente con el miedo a poder enfrentar a este tipo de pacientes, que es un paciente un poco más complejo. En los centros de diálisis, si bien es cierto, se estaba acostumbrado a recibir a un paciente que es un paciente que básicamente autovalente, que llega y se va tranquilo, no tiene mayores complicaciones dentro del procedimiento. La mirada ahora era diferente, era casi como atender a un paciente que uno está acostumbrado a atender en un ámbito hospitalario. Si bien es cierto, la incertidumbre, los dilemas éticos y el estigma de estar en una primera línea ha generado también en el personal de salud bastantes complicaciones y bastantes sentimientos encontrados al fin y al cabo. También en el primer momento nos encontramos con que había una precariedad en el sistema de salud para poder responder a este problema de salud pública que era de tremenda magnitud. O sea, yo pienso que a todos nos pasó cuando veíamos que esta pandemia estaba en el extranjero, estaba fuera de nuestro país, era como que no iba a llegar nunca, o si iba a llegar acá iba a ser como bastante más simple, iba a venir ya casi como el coronavirus a media, pero a nosotros nos llegó y nos invadió de un segundo a otro, no nos dimos cuenta, pero sí encima la forma que se fue implementando con los pacientes que estaban contagiados, por lo tanto, detonó en que todos empezáramos a pensar y que se empezaran a instaurar medidas urgentes. Al principio, medidas que no se entendía cómo se iban a poder implementar, cómo lo íbamos a hacer, qué tan seguro era, pero finalmente tuvimos que empezar a hacer, en el quehacer, digamos, en el andar, con toda la pandemia encima, haciendo cambios. Primero pensar cuál es el paciente que estamos atendiendo nosotros. El paciente que tiene una enfermedad renal crónica es un paciente que ya tiene, por el hecho de poseer la patología crónica, una respuesta inmune que está disminuida. El 39.5% de los pacientes que se dializan son diabéticos, el 43% es hipertensos. Pacientes mayores de 60 años es el 53% y el 27% es mayores de 70. Por lo tanto, nuestra población ya está con todas estas condicionantes que lo van a mantener en mayor riesgo de contagiarse de la enfermedad. Además, los centros de hemodiálisis y la distancia que hay entre una unidad a otra son espacios reducidos, básicamente no tienen más de 1 metro de distancia. Esto limita, por lo tanto, el poder incorporar todas las medidas que estaban solicitando los centros de diálisis. También hay que considerar que el paciente sí o sí tiene que asistir 3 veces a la semana a su terapia dialítica, por lo tanto, este paciente no mantiene cuarentena, es un paciente que en la semana va a salir 3 veces por lo menos desde su domicilio y va a estar en contacto con otras personas que pueden tener el virus, digamos, ser portadores del virus. También, como bien lo decía Nidia, los pacientes se transportan en vehículos que son estrechos y en vehículos compartidos. Si bien es cierto, en la van pueden viajar fácilmente 6 a 8 pacientes por cada vuelta que da el furgón. Por lo tanto, también fue un mecanismo de contaminación. A nosotros acá en el área sur tuvimos que vivir un cuadro de un centro de diálisis que se contagiaron porque había alguien del personal que viajó en el mismo furgón con los pacientes y
que tuvo, digamos, repercusión en todos los que fueron en el grupo. También hay que tener presente que el 32% de los pacientes que se dializan tienen un grado alto de dependencia para poder movilizarse, por lo tanto no es un paciente que va solo, este paciente sí requiere ser acompañado a su terapia. En el contexto general, podemos ver que esto según los datos emanados de la encuesta del doctor Poblete, que fue hasta agosto del 2019, el número de centros de diálisis o unidades de diálisis extrahospitalarias corresponde a 206. Las unidades intrahospitalarias corresponden a 49 unidades. Al agosto del 2019, el número de pacientes que estaban en hemodiálisis correspondía a 23.459 pacientes y en peritoneo diálisis alrededor de 1.400 pacientes. Pacientes tratados en los centros de diálisis, considerando que son 206 centros, corresponde a 19.777 pacientes. Por lo tanto, este es el mayor volumen de pacientes que se dializan los hace los centros de diálisis. Las unidades hospitalarias o los mismos hospitales no tienen la capacidad para atender al 100% de los pacientes. En cuanto a la dotación de personal a nivel país, se estima que hay 3.514 funcionarios, entre ellos 206 médicos directores, 206 enfermeras coordinadoras, 1.153 enfermeras clínicas, técnicos de enfermería 1.537 y médicos en turno 412. Si vemos en esta tabla, hay una encuesta que se hizo, una encuesta nacional que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta Renal de la Sociedad de Nefrología. Al 19 de junio de 2020 había ya un 5% de pacientes dializados que estaban con la infección, que estaban positivos a coronavirus, y en sospecha había 8.22. Si nosotros hacemos la suma de los pacientes, ya en esa fecha teníamos 1.800 pacientes que estaban o contagiados o con sospecha de ser, digamos, positivos. Y a esta fecha también el número de personal infectado correspondía al 5.5%, y eso equivalía a 172 funcionarios. ¿Qué cambio de consideraciones? Dijimos, empezamos a tomar medidas urgentes y en el andar, en el estar viendo cómo se nos contaminaban los pacientes. Bueno, hubo un incremento en el uso del elemento de protección personal, porque ya no era solamente para el personal de salud, sino que para los pacientes también. Ya había una sugerencia en cuanto a la fuerza de tarea conjunta y en cuanto a la experiencia de los países, que la reutilización de filtros se recomendaba que no se hiciera. Y al principio se empezó a no hacer, pero eso también, digo que casi 20.000 pacientes se realizan en este sistema, por lo tanto ese costo empezó a ser casi imposible poder mantener, de no tener que reutilizar los filtros de los pacientes positivos. De hecho, en las unidades hospitalarias sí se está eliminando, porque ahí nosotros tenemos resultados del Ministerio de Salud que tiene que ver con todo lo que es los insumos, las cosas que se utilizan para bien. También hay que considerar que dentro de estos cambios, el uso y el interés por los elementos de protección personal también generó el tema de la especulación a nivel, digamos, del comercio, y empezó a hacer el incremento desmesurado de los precios. También se aumentó el uso del alcohol gel, del alcohol líquido, del jabón, de los materiales de limpieza y de sanitización. Por lo tanto, farmacias, centros comerciales, supermercados estaban desabastecidos de estos implementos para limpiar. También se recomendó que hubiese personal exclusivo para los pacientes COVID positivos. Y las barreras de protección o de aislación entre unidades de pacientes que están en neumonía. Y ver el tema del transporte de los pacientes, cómo se iba a mejorar. Y Lidia mostró estas separaciones que se empezaron a instalar, a instaurar en los vehículos que transportamos. En cuanto a las medidas que se instauraron, bueno, la creación de los centros COVID fue básicamente, como bien decía Lidia, en los centros que están en red. También dentro de los mismos centros de diálisis se habilitaron unidades exclusivas para COVID o se dejaban turnos específicos para COVID. Lo mismo pasó acá a nivel de los centros hospitalarios. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes se hace paciente COVID durante todo el día, y martes, jueves y sábado paciente libre. Por lo tanto, el día que se hace COVID, ese día el personal anda con todas las medidas de seguridad, y el día del paciente libre, digamos, con todas las medidas de seguridad también, pero ya, digamos, sabiendo que el paciente está testeado y que no está positivo.
También se ha hecho la implementación y modificación de los turnos al personal clínico. Bueno, se han extendido las jornadas laborales, los centros de diálisis han aumentado el número de pacientes por enfermera porque hemos tenido mucha baja del personal por el tema de las licencias médicas. También se ha implementado todo lo que es la sanitización de las áreas comunes, las máquinas de oxígeno, como vimos con Lidia. Transporte para el funcionario porque los horarios empezaron a ser bastante extremos en cuanto a la llegada y la salida del personal y también para evitar los contagios en el sistema, digamos, de locomoción público. Se instalaron los biombos, los separadores y aquí aparece el triage, ya sea telefónico o el triage que se hace al paciente cuando llega a la sala de espera. Bueno, aquí están las recomendaciones de la FUTAC. Todas las recomendaciones están, digamos, a disposición en la página de la Sociedad Médica. La FUTAC, que es la fuerza de tarea conjunta, corresponde a un trabajo en conjunto de la Sociedad Médica, la Sociedad Chilena de Nefrología, la Sociedad de Enfermeras de Diálisis y Trasplante y la Asociación de Dializados y Trasplantados. Aquí estamos todos los actores, médicos, enfermeras y pacientes, trabajando todo para que esto resulte. ¿Y cuáles han sido las claves para el manejo de la gestión de los pacientes? Bueno, primero que todo, los centros han tenido que rearmarse completamente. Ha habido confección de protocolos para el manejo del paciente COVID, basado en todas las directrices, ya sea de la FUTAC, de la OMS, del MINSAL. Se ha agregado también el manejo de los cadáveres, que eso no estaba instaurado en los centros de diálisis, el manejo del transporte que va a dar a los pacientes, la actualización para que se puedan reutilizar los filtros, la limpieza y la desinfección de las unidades, entre turnos, y aquí ha sido fundamental el liderazgo de la enfermería. Todo esto bajo, digamos, el liderazgo de que las enfermeras vamos implementando cosas, vamos capacitando al personal, la capacitación continua ha sido vital, y también la incorporación de triage. Eso es muy vital, ha sido una prioridad, ayuda ya porque nos podemos comunicar telefónicamente con el paciente o porque se hace la evaluación antes de ingresar a su terapia de diálisis. Aquí en esta imagen podemos ver el personal recibiendo a los pacientes que ya vienen con su mascarilla, guantes, el personal con toda su implementación. Las salas de espera son salas que tienen delimitados o demarcados los bancos donde se pueden sentar los pacientes para que tengan una distancia entre uno y otro. También se ha realizado organización y demarcación para los flujos de circulación de los pacientes dentro de la unidad. Capacitación para el uso correcto de la implementación y el retiro de la EPP. Si bien es cierto, uno cuando va a atender un paciente COVID, lo más importante es la parte de los retiros, porque ahí si nosotros tenemos algunas fallas, puede efectivamente haber una contaminación del profesional que está atendiendo al paciente. También en los centros de diálisis se han implementado los simulacros de atención, esto en referencia a lo que es los flujos de ingreso y egreso de los pacientes. También ha habido un rol fundamental y capacitación al personal auxiliar de aseo de limpieza y desinfección de las unidades y implementación de la desinfección en bloque por turno. Se tiene un turno de pacientes, salen todos los pacientes, se desinfecta el área completa y después el turno que sigue. Por lo tanto, eso también ha hecho que las jornadas laborales se hayan extendido mayormente. Y se implementaron los biopos. Esta camina y estas mismas son fotografías similares a la que presentó Nidia. Podemos ver la unidad y esto llegó para quedarse. La implementación de la separación con acrílicos de los pacientes y de la atención del personal con todos los elementos de protección personal. En cuanto a las unidades de diálisis peritoneal, bueno, como objetivos primordiales, la prevención de la propagación del COVID-19, identificar y aislar rápidamente a los posibles pacientes positivos, proporcionar una atención segura durante la hospitalización. En las unidades, yo trabajo en una unidad hospitalaria, por lo tanto, los pacientes lo vemos en un 100%, no solamente el paciente ambulatorio. Creo que el paciente cuando está con alguna complicación, se hospitaliza en el mismo hospital donde yo trabajo. ¿Cuáles son las medidas que se han utilizado con los pacientes ambulatorios? Bueno, el triage telefónico y presencial. Nosotros llamamos a los pacientes y cada enfermera tiene asignado 30 pacientes y esa enfermera diariamente, o a lo mucho cada 48 horas nos está llamando para saber en busca de signos y síntomas, saber cómo está, cómo ha estado la terapia. Y cuando llegan los pacientes a la unidad también se les hace control de temperatura y el triage en cuanto a los signos y síntomas. Son pocos los pacientes que llegan en este minuto, lo que se ha privilegiado mantenerlos en domicilio. Y es cierto, la comunicación telefónica informativa o la teleenfermería. Llamémosle que la teleenfermería llegó para instalarse y ha sido una herramienta súper útil. Nos podemos comunicar con el paciente por WhatsApp, por llamados telefónicos, por videollamadas, y por lo tanto tenemos un
pacientes que no estaban con la vacuna puesta que estuvieran a los centros de atención a los consultorios o a los SAPUs a ponerse la vacuna anti-influenza. En cuanto a las recomendaciones para los pacientes que tienen sospecha, aquí la educación ha sido fundamental. Tanto a los pacientes como a los familiares acompañantes, presencia de sintomatología y donde debe concurrir, ya sea al servicio de urgencia, al SAPU o al centro respiratorio que tiene el hospital, al uso permanente de la mascarilla en el domicilio, al aislamiento social dentro de la misma casa, los pacientes están todos en una condición que puede ser mucho más grave al contagio. Y aquí la educación que realiza enfermería es fundamental. En cuanto a los cuidados cuando los pacientes ya están con un diagnóstico positivo, básicamente lo más importante es que el paciente se mantenga en su domicilio, siempre y cuando su condición clínica lo permita. De lo contrario, rápidamente el paciente tiene que ingresar a una hospitalización y un manejo lo hace la unidad de diálisis peritoneal donde el paciente se encuentra hospitalizado. También se nos recomienda el distanciamiento social con los familiares o con las visitas. Ojalá no llegaran visitas o el paciente no estuviera expuesto a visitarlo. El uso de sus utensilios únicos, la limpieza y desinfección de sus mesas, de la cicladora, de los accesorios para la terapia, con solución clorada 0,1%, y ahí se les ha enseñado a ellos a cómo diluir el cloro para tener esta difusión a mano. También se respete la cuarentena, que no salgan menos de al menos en 14 días desde que se diagnostica el positivo. También evita el contacto físico con otras personas y lavar frecuentemente sus manos con agua y jabón, mantener los ambientes de la casa ventilados y desinfectados. Todo esto de educación, es llamar al paciente, hablar con él, hablar con el familiar que está a cargo y poder, digamos, dar las recomendaciones que corresponden. Si el paciente nosotros lo vamos a citar a algún control, en caso necesario, en caso de urgencia, nosotros estamos solicitando al paciente presenciales del hospital. Se hace la evaluación del policlínico, pero el personal, el médico, la enfermera, el personal que va a atender a este paciente con todas las medidas, con los elementos de protección personal. También, dentro de las recomendaciones para la protección del personal de salud, lo que es la implementación de distanciamiento laboral. Dentro de la misma unidad, ojalá demarcar lugares donde se va a no estar todos juntos y apiñados, a tener una separación, digamos, que nos permita no tener contaminación en caso que aparezca un caso positivo de nuestros colegas, de los funcionarios. También disponer de personal de turno. Ojalá hubiese una rotación, para que no sea que en algún minuto si sale algo positivo, salga toda la unidad contaminada. Y el uso del uniforme solamente en el lugar de trabajo y el retiro llevarlo en una bolsa para un lavado, ojalá con temperaturas de 60 y 90 grados. En cuanto a la continuidad de atención del paciente, la idea es que el profesional que atiende en la unidad disciplinaria realice una atención integral del paciente hospitalizado con todas las medidas de protección. En los procedimientos ambulatorios también, cuando se tiene que hacer alguna toma de muestra de líquido o algo, también con todos los elementos de protección personal. En la atención domiciliaria se adaptó, digamos, la posibilidad de que un funcionario pueda ir a la casa del paciente para finalizar capacitaciones, para dar altas educativas o para trasladar insumos en caso que el paciente lo requiera. También este funcionario que va a domicilio, un funcionario que va con todas las medidas de seguridad, va con buzo, va con pechera, las mascarillas, la N95, las antiparras, el juego facial. También traslado de pacientes solo control para casos de urgencia. También tenemos habilitada la posibilidad de ambulancia o de vehículos hospitalarios. La activación de la hospitalización domiciliaria, que para la administración de hierro endovenoso en domicilio del paciente, y la coordinación con los diferentes hospitales que tienen a cargo, por ejemplo, pacientes de San Fernando, pacientes de Rancagua, que se coordinó la entrega de los fármacos a través del hospital. Y los funcionarios del hospital retiran los medicamentos acá en el Bartuco y posteriormente ellos hacen la entrega a nivel, digamos, de su comuna, de su paciente que los corresponde. Y nuestro pilar fundamental ha sido la teleenfermería. Básicamente, yo creo que la teleenfermería nosotros la ejecutábamos desde el inicio, teníamos un teléfono de turno y llamábamos a los pacientes se comunicaban con nosotros cuando tenían alguna necesidad. Hoy en día es al revés, nosotros llamamos todos los días a los pacientes para interiorizarnos cómo están, cómo se ha estado cuidando, cómo se ha dado la situación de la bacteria. Así que ha sido enriquecedor esta posibilidad de trabajo. Si yo me siento unos principios, estaba con miedo, estaba un poco asustado de cómo lo voy a hacer. Hoy en día hemos podido, digamos, ir
buscando caminos e ideando cosas que nos ha ido fortaleciendo en cuanto a la atención de los pacientes. Y de hecho, de los 142 pacientes que tenemos nosotros en terapia, solamente hemos tenido uno que se contaminó en el hospital porque estaba en el sector donde había muchos pacientes positivos y estaba con sospecha, pero se contaminó básicamente en el hospital. Y de resto hemos tenido 4 o 5 pacientes que se contaminaron, pero porque familiares llegaron al domicilio con el coronavirus. El resto se ha mantenido muy bien en su domicilio. Bueno, ese es el CDT, el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que pertenece al Hospital Barros. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Muy claro. Bueno, como pudimos ya escuchar en las dos presentaciones, que eran principalmente de los pacientes, de la atención del paciente realizado, las dos miradas fueron desde la realidad y cómo han tenido que reinventarse todos en realidad en muchos aspectos. Y ha sido difícil, pero se ha logrado. Ahora, para continuar con las dos presentaciones que quedan, vamos a ver ahora la mirada del mundo de los pacientes de atención oncológica. Y en tercer lugar, quien nos acompaña es la señora Jessica Villena, Gatica. Ella, coincidentemente, también es enfermera, ha tenido una vasta experiencia también en establecimientos públicos como privados, y actualmente ella es la profesional encargada de la red oncológica a nivel nacional de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Ella va a compartir con nosotros la presentación Red Nacional para dar respuesta a la atención de pacientes oncológicos durante una pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Primero que todo, agradecer la invitación. Considero que es una tremenda oportunidad para mostrar la situación que tienen nuestros pacientes de cáncer. Yo voy a poner la cámara apagada por la estabilidad de internet, ¿ya? Bueno, yo les voy a hablar de la atención de personas con diagnóstico de cáncer en periodo de pandemia y la visión que ha tenido el Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud en relación a este tema. Como contexto general, contarles que en un año normal, en un año sin pandemia, esperamos y se diagnostican 60.000 casos nuevos de cáncer en el año. El cáncer es la segunda causa de muerte general en el país, pero en algunas regiones ya es la primera causa de muerte, sobrepasando las enfermedades cardiovasculares. De acuerdo a datos del DEIS, 26.000 personas mueren al año por cáncer, lo que significa que en un día mueren 70 personas por esta causa. Hay un estudio del Reino Unido que muestra cómo va aumentando el número de las muertes por cáncer debido al retraso de la atención. Si nosotros extrapolamos ese estudio a nuestro país, asumiendo un retraso de 6 meses en la atención, estimamos aproximadamente 1.300 fallecidos más por cáncer que un año normal. En este gráfico se muestra cómo impacta la pandemia en los sistemas de salud. La primera ola, que es esta, refleja cómo colapsaron los hospitales por el aumento de contagiados por COVID. Pero a nosotros en cáncer nos interesa la segunda, tercera y cuarta ola. La segunda ola nos muestra cómo se van a saturar los hospitales con pacientes con enfermedades, cáncer entre ellas, cuando empiecen a bajar las atenciones por coronavirus. Esta segunda ola es la consecuencia de posponer las atenciones de esas otras enfermedades agudas. Esa es la que estamos mirando hoy en día. ¿Cómo ha reaccionado nuestro sistema de salud en tiempos de pandemia? Primero, casi el 100% de la oferta hospitalaria se ha reconvertido a la atención de pacientes con COVID. La atención primaria de salud está funcionando hoy día parcialmente y además hoy está básicamente haciendo seguimiento de casos COVID. Por lo tanto, ha habido una disminución de tamizaje y de diagnósticos precoces por cáncer. Ha habido una disminución de la oferta tanto del sistema público como privado para atención de otras patologías que no sean coronavirus, el cáncer entre ellas, y esto porque se
no se realizan cirugías electivas, ha habido reconversión de camas y ha habido disminución también del personal. No se está entregando el 100% de la atención a personas con patologías crónicas y personas que tengan patologías catastróficas sin una emergencia en el minuto. Entendemos que todos los hospitales están atendiendo las urgencias, lo que es de riesgo vital en el minuto, pero el cáncer es una enfermedad que puede tener una secuela grave, pero no es de resolución inmediata, no siempre es de resolución inmediata. Además, desde las personas, ellas han postergado sus tratamientos por miedo al contagio. En general, la gente evita ir a los hospitales porque les da miedo contagiarse. Todo esto ha significado un aumento de los retrasos GES y las listas de espera, y aquí especialmente listas de espera quirúrgicas. Por lo tanto, nos vemos enfrentados en términos oncológicos a dos problemas, el hoy y el mañana. Nuestro problema que tenemos hoy es la disminución de la oferta para brindar las prestaciones de personas con cáncer. Tenemos un retraso de garantías GES y aumento de las listas de espera. Y las personas que hoy día no tienen acceso a tratamientos que son impostergables, tratamientos que si no se realizan hoy, van a cambiar el pronóstico de su enfermedad. Esa es la preocupación que tenemos hoy día. Pero también pensamos en el mañana. ¿Qué va a pasar cuando baje la pandemia del coronavirus y empiecen a llegar todos los pacientes que no estaban consultando en el sistema por miedo? Entonces, para mañana nos esperamos una ola de casos que aún no se han diagnosticado. Todas estas personas son personas que hoy día no han accedido al sistema y estimamos que aproximadamente un 40% ha disminuido el diagnóstico de cáncer en este periodo de pandemia. Eso por un lado, pero por otro lado, las personas van a ser diagnosticadas en estadios más avanzados, precisamente porque no hay diagnóstico precoz, ha disminuido bastante el diagnóstico precoz. Si nosotros miramos el GES, son trabajos que estamos haciendo en este minuto, trabajando con los datos del GES, y hacemos una comparación entre el año 2019 y el año 2020, vemos que a partir de marzo de este año, o sea, mes en el que inició la pandemia, ha habido una disminución de casos creados. Eso por un lado. Pero también si miramos las garantías que están vigentes, también ha habido una disminución. Y esto claramente nos indica que tenemos menos personas esperando atención, por lo tanto, menos personas que han accedido al sistema. Hay muchos pacientes que hoy día están esperando en su casa y no saben de su diagnóstico. Si nosotros revisamos los problemas de salud con mayor impacto, en disminución está el cáncer gástrico, cáncer colorectal y cáncer de próstata. En el MinSal, desde que partió esta contingencia de la pandemia y vimos cómo se estaban cerrando los hospitales a causa del coronavirus, nos empezamos a preguntar qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar cuando se nos venga toda esa avalancha de pacientes? ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta que el estado en el que van a llegar los pacientes va a ser mucho más avanzado? Por eso empezamos a trabajar en un plan de recuperación que tiene estrategias inmediatas para dar respuesta a los pacientes que hoy necesitan atención. Pero también tenemos que pensar en estrategias a mediano plazo, las que nos van a permitir dar respuesta a esa tremenda cantidad de pacientes que hoy no están consultando en el sistema público. Entonces, dentro de las estrategias inmediatas, estamos hoy día haciendo una evaluación permanente de la red pública, de manera de ir identificando nuevos críticos y poder resolverlos oportunamente. Y además estamos haciendo gestión de pacientes que tienen prioridad clínica en su tratamiento. Y en el mediano y largo plazo nos interesa cuantificar cuál es la demanda oculta, cuántos pacientes hoy día nos está consultando, de patologías oncológicas, GES y no GES, y en todos los procesos de atención del cáncer. El cáncer es una patología que requiere atención integral, que va desde la prevención hasta el cuidado paliativo, hasta el alta del paciente, ojalá. Entonces necesitamos no solo saber cuál es la demanda que tenemos en tratamiento, ya sea cirugía, quimio, radio, sino también saber cuál es la demanda y cuánto ha dejado de consultar en diagnóstico, en seguimiento, en cuidados paliativos. Y dentro de nuestras estrategias, de nuestro plan de trabajo inmediato, o sea, el hoy, ¿qué estamos haciendo? Primero, actualizando el estado de la red de forma permanente. Recibimos un informe mensual de los servicios de salud, de la oferta que tienen hoy disponible para tratar a los pacientes con cáncer y cómo se
ha ido impactando esta oferta a raíz de la pandemia. Hemos hecho rediseños de la red oncológica en este periodo de contingencia. A modo de ejemplo, contarles que en las regiones del norte de Chile se tuvo que abrir la cartera de servicio para tratar pacientes con leucemia aguda. Estos pacientes antes de la pandemia eran derivados al Hospital Salvador y por razones obvias, que las personas no pueden viajar a Santiago, abrimos la cartera de servicio en las regiones del norte de Chile. Estamos haciendo monitoreo de garantías y listas de espera, y en esto estamos definiendo los nodos críticos en forma general. Hoy día no estamos persiguiendo caso a caso, sino que nos interesa saber el motivo a grosso modo, cuál es el motivo por el cual los hospitales no están pudiendo dar la atención completa para los pacientes. Estamos actualizando listas periódicas, estamos actualizando periódicamente las listas de espera de las prestaciones de todo el proceso oncológico, como les dije hace un rato, no solamente de tratamiento, sino también exámenes y procedimientos diagnósticos. Y por último, dentro de estas estrategias de plan inmediato, hicimos un sistema de derivación de pacientes para poder derivar a los pacientes que requieren prestaciones urgentes e impostergables. Y pensamos que no podíamos perder más tiempo. O sea, quisiéramos tener un sistema informático para implementar la estrategia, pero la verdad es que necesitamos la respuesta ahora a las personas, porque probablemente mañana sea tarde. Y en realidad estamos convencidos que un buen plan ejecutado hoy es mejor que un plan perfecto la semana entrante. Y así empezamos a hacer gestión de pacientes oncológicos. El Ministerio de Salud no es una de las funciones del Ministerio de Salud hacer gestión de pacientes, es una función que le corresponde a los hospitales y a los servicios de salud. Pero como la oferta es poca, a raíz del coronavirus, necesitamos centralizar, y por eso tomamos nosotros esta función en este periodo de contingencia. ¿Y cuáles son los objetivos que definimos? Primero, derivar pacientes que tengan prioridad clínica, ¿ya? Mejorar la oportunidad y la pertinencia de los tratados en este periodo de pandemia. Centralizar la demanda y centralizar también la oferta, que es poca, en este periodo de contingencia. Optimizar los procesos de derivación, priorizar según criterios clínicos y pertinencia técnica, y velar por la buena utilización de los recursos. Para llevar a cabo esta estrategia, contarles que el Ministerio de Salud, el Departamento de Cáncer, está coordinado con los hospitales, servicios de salud, con ASA y los establecimientos privados en convenio. ¿En qué consiste esta estrategia? En el MinSal, que yo no se las estoy mostrando acá, habemos 5 personas que estamos a cargo de las 6 macrozonas del país. El país se divide en macrozonas. Solicitamos además, que son acá, a cada uno de los servicios de salud que nombren una persona que esté encargada de esta gestión de pacientes. Estos gestores, están dibujados acá, que están distribuidos en cada uno de los servicios de salud, son el nexo entre los 61 hospitales de alta complejidad que hay en el país y nuestro departamento de cáncer. Entonces, estos gestores nos envían semanalmente un listado con los pacientes que tienen indicación de tratamiento y que el hospital no va a poder atender a causa del COVID. Nos envía el listado junto con los antecedentes de los pacientes. Ahora, ojo acá, que no es que nos envíen todos los pacientes que requieren tratamiento, nos envían los pacientes que ellos no pueden resolver. Los hospitales igual están haciendo tratamiento y están haciendo terapias para los pacientes. Solamente nos están enviando lo que ellos no pueden resolver. Nosotros como MinSal centralizamos esta información, la consolidamos este listado país y lo derivamos a un comité de expertos, ¿ya? Cuya función es validar esas solicitudes y priorizar los pacientes de acuerdo a criterios clínicos. Una vez que tenemos el listado de esos pacientes priorizados, nosotras, las encargadas de las macrozonas, en conjunto con FONASA, buscamos los prestadores públicos y privados que tengan la capacidad de respuesta. Devolvemos la información a los encargados del servicio de salud, quienes deben hacer la gestión del traslado de los pacientes. Algo
según los resultados, hemos recibido hasta ahora 189 pacientes para derivación, básicamente de la región metropolitana, porque fue cuando partimos de esta iniciativa, en la región metropolitana estaba el pic de la saturación del sistema. Hemos recibido de esas 189, 147 solicitudes para tratamiento, siendo el tratamiento quirúrgico el que más se ha solicitado estandarizar. Hoy día, podemos decir que de esos 189 pacientes, 109 ya han sido derivados, 46 están en proceso de derivación y tenemos 34 pendientes hoy día. ¿Y dónde se han derivado? 41 pacientes, lo que corresponde al 38%, han sido derivados al sistema público. Le hemos encontrado respuestas en nuestros propios hospitales del sistema y un 62% a establecimientos privados en convenio. Esto, lo que les conté, lo que estamos haciendo para dar respuesta a las personas que hoy necesitan la atención. Esas son nuestras estrategias inmediatas. Pero también tenemos que pensar en el segundo problema, lo que les dije en el mañana. ¿Qué vamos a hacer para dar respuesta a todas esas personas que van a requerir tratamiento una vez que pase la pandemia del coronavirus? ¿Y qué estamos haciendo ahí? Primero necesitamos analizar los datos para poder evaluar el impacto que va a tener la pandemia en cuanto al número de personas que no han consultado aún en el sistema por miedo al contagio. Estamos haciendo el levantamiento de la oferta público-privada de cada una de las regiones y la cartera de servicios de cada uno de esos establecimientos como una forma de poder entregar las prestaciones de salud en el lugar donde viven las personas y no centralizar todo en Santiago, que es el lugar donde existe la mayor oferta privada al menos. Estamos elaborando un plan de recuperación de pacientes porque tenemos que saber dónde ir a buscar esos pacientes que nos están llegando. Y además, un plan de priorización de la atención. Tenemos que evaluar el impacto financiero de la reactivación post pandemia. Esto claramente no nos va a salir gratis y vamos a tener que ver de dónde obtenemos los recursos. Por el Estado, los centros privados, la sociedad civil. Vamos a tener que ir trabajando en conjunto con todos ellos. Y lo que nos gustaría que se mantuviera, el coronavirus nos habló y nos mostró que se puede hacer una red integrada de salud público-privada. Nuestro anhelo es que eso se siga manteniendo, porque claramente el sistema público no va a ser capaz de dar respuesta a toda la demanda que nos va a llegar de pacientes. ¿Cuáles son las armas que tenemos hoy día nosotros para enfrentar este problema? Primero tenemos un equipo central, Departamento de Cáncer, junto con INCERA y otras divisiones del Ministerio de Salud, trabajando muy coordinadamente con FONASA. Tenemos una organización, lo que yo les nombraba de los encargados por cada macrozona, que son las personas que van monitoreando constantemente el funcionamiento de los servicios de salud. Tenemos consejos técnicos locales realizados por los servicios de salud, donde ellos analizan la problemática que tienen para enfrentar la atención de cáncer. Tenemos hoy día una estrategia de gestión de pacientes oncológicos. También tenemos redes, trabajamos en conjunto con la sociedad civil, con redes público-privadas, hospital digital, etc. Y tenemos recursos. Tenemos un sistema de salud, tenemos una red de hospitales que hoy día está funcionando, pero siempre la oferta es escasa. Siempre la oferta es mucho menos de lo que es la demanda. Por lo tanto, nos falta. De acuerdo a los números que hemos trabajado, estimamos un monto aproximado de 40.000 millones de pesos. Vamos a necesitar para poder recuperar todas esas atenciones que no se han entregado durante la pandemia. Y finalmente, les presento al equipo de trabajo, cuya principal arma, esta es nuestra mejor arma, la principal arma de este equipo es el compromiso que tiene con las personas. Y es ese compromiso el que nos va a llevar al éxito y estamos seguros que vamos a tener en este plan de recuperación. De esta forma, con el éxito de este plan de recuperación, vamos a poder mejorar el acceso y la oportunidad a los pacientes que nos van a llegar posterior a la pandemia y a los que hoy día están requiriendo atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jessica, por tu presentación, excelente, clarísima, muy bonita también. Y bueno, las preguntas, están llegando muchas preguntas. Les recuerdo que pueden hacerlas ahí donde dice preguntas en la barra del Zoom. Y las vamos a tratar de contestar lo máximo posible. Si no alcanzamos todas, las que no queden respondidas hoy, estamos tratando como comité de que sean respondidas después por cada expositor y sean publicadas estas preguntas y respuestas en la página ya de la Super O de SOCA. Muchas gracias, Jessica. Ahora para presentar nuestra última expositora, nuestra cuarta invitada, y siguiendo el enfoque de los anteriores webinars, que nos gusta dar un enfoque también, una mirada a qué está pasando afuera, internacional, de países que ya van más adelantados en esto de la pandemia que nosotros, que Latinoamérica y que Chile, es nuestra invitada, la doctora Margarita Feijó Saus. Ella es médica de profesión, especialista en oncología, jefa del servicio de oncología del Hospital Universitario La Moraleja de Madrid y presidenta del Comité de Tumores del mismo establecimiento. Ella también tiene muchos años de experiencia en el tema y hoy va a compartir con nosotros la presentación Experiencia Internacional en la atención de pacientes oncológicos en periodo de crisis sanitaria por SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos y bueno, antes de nada daros las gracias por invitarme a participar y bueno, pues voy a intentar contaros brevemente la experiencia que hemos tenido en España con la esperanza de que algunas de las cosas que hemos hecho y que voy a compartir os puedan ser de utilidad a vosotros. Bueno, en principio, para que os podáis centrar, os cuento un poco. Yo trabajo en el Hospital Universitario La Moraleja, es un hospital privado que pertenece al grupo Sanitas, funciona desde el año 2005, es un hospital que no es muy grande, tiene 90 camas, pero bueno, cubrimos todas las especialidades y aunque empezamos a trabajar con la oncología desde el mismo año 2005, cuando se inauguró el hospital, cogió tal envergadura que en el año 2010 constituimos lo que llamamos la unidad de cuidado y consejo oncológico. Es una unidad integral para abordar este problema y nos ocupamos de los pacientes desde el mismo diagnóstico hasta el final de la vida e inclusive en el área de consejo oncológico y de asesoramiento genético. Nuestra actividad, más o menos, para que os hagáis una idea, pues tratamos más de 100 pacientes diferentes con cáncer al mes en el hospital de día y realizamos hasta más de 700 consultas al mes y estamos viendo una media de 30 o 40 pacientes nuevos al mes también. Lo que voy a contar brevemente en las siguientes diapositivas, os voy a resumir un poquito todo lo que hemos vivido en España, sobre todo centrar en la parte de oncología y 4 pinceladas de cómo hemos vivido desde el inicio de la pandemia hasta llegar a la que llamamos nosotros ahora la nueva normalidad. Creo que sabéis que, bueno, en España los primeros casos aparecieron en febrero del 2020. Como está pasando en casi todos los países, pues cuando nos quisimos dar cuenta ya la epidemia estaba fuera de control. El 11 de marzo del 2020 se ordenó el cierre de los colegios, todos los niños se volvieron a casa y se suspendieron las clases y en 3 días, el 14 de marzo, se inició el confinamiento. El confinamiento en España ha sido realmente duro porque ha sido confinamiento de verdad. No nos hemos movido de casa más que para ir a trabajar a los trabajos esenciales. Se ha promovido el teletrabajo, los niños han estado en casa, bueno, o sea, realmente han sido meses duros. Y el 4 de mayo se inició la desescalada, que no ha sido una desescalada nacional al mismo nivel, se ha hecho por regiones y en función sobre todo de cómo estaban la epidemia en cada una de esas regiones y oficialmente el confinamiento terminó el 21 de junio.
En Madrid en concreto, pues casi hemos pasado del confinamiento al final del confinamiento porque hemos sido probablemente la región que ha estado más afectada y nos ha costado bastante salir. Y desde el 22 de junio estamos en la nueva normalidad donde convivimos con el virus, aunque ahora mismo pues estamos un poco preocupados porque tenemos otra vez muchos rebrotes en diferentes provincias y bueno, se están intentando controlar, pero está siendo la verdad es que es muy complejo de manejar, ¿no? El estar en esta nueva normalidad, convivir con el virus y controlar lo que está pasando. Cuando empezó la pandemia, básicamente, como en casi todos los sitios, se vivió con muchísimo desconcierto, con mucho caos, mucha desinformación. Y en el área de oncología lo que sí que teníamos claro es que nuestra prioridad era evitar la infección de los pacientes oncológicos, con lo cual lo que hicimos en esos primeros días de febrero, que empezó todo esto, pues es hacer una labor muy de educación, de instruir sobre las medidas de prevención. Pero como todo fue muy rápido, enseguida en un fin de semana, o sea, el viernes salimos de trabajar, se declaró el confinamiento y cuando volvimos el lunes al hospital, el panorama había cambiado completamente. Nuestro hospital, como sabéis, al hacer el confinamiento y el estado de alarma, empezamos a recibir también pacientes de la pública y como en casi todos los sitios, pues básicamente se suspendió todo para atender solo a los pacientes COVID. Pero nosotros sí que decidimos allí mantener los tratamientos y la atención al paciente oncológico. En gran medida, y en relación un poco a las diapositivas de Jessica y a su presentación, nos preocupaba no solamente la pandemia, sino que si se paraba todo en oncología, realmente luego no íbamos a poder abordarlo, ¿no? Con lo cual nuestros objetivos durante el confinamiento eran mantener los tratamientos oncológicos, evitar retraso en el diagnóstico de las recaídas, evitar retraso en la valoración de pacientes nuevos, evitar retrasos en las cirugías oncológicas y mantener el comité de tumores que hacemos habitualmente para poder seguir tomando decisiones multidisciplinarias. Lo que hicimos para proteger a los pacientes de la infección, no voy a entrar en detalle porque es muy similar a muchas de las cosas que habéis dicho en vuestras presentaciones previas, pero bueno, sí hicimos un cambio en el circuito y en los protocolos de acogida, en el sentido de que el paciente ahora no entra directamente en lo que es el hospital de día, en nuestra área, sino que hay una sala de espera previa donde les pedimos que se queden, no les obligamos a lavarse las manos con gel, uso de mascarillas, se han limitado a las visitas al hospital desde el primer momento, un solo acompañante y seguimos manteniéndolo. Proteger a los profesionales en el sentido que se ha defendido desde el principio que las personas que estábamos trabajando con los pacientes oncológicos no hacíamos otra cosa. Algunos de mis adjuntos pasaron a formar parte del pool de medicina interna para trabajar con los pacientes COVID, pero esos adjuntos, hasta que no ha terminado el confinamiento, no se han integrado de nuevo en mi servicio, para evitar que nosotros también pudiéramos contaminar a nuestros pacientes. Y luego lo que hicimos con los pacientes ingresados, la compañía cogió camas en otros hospitales que estaban libres de COVID, por así decir, se trasladaron todos los pacientes ingresados con cáncer a esos hospitales para poderlos atender sin riesgos y cuando ha sido necesario en algún momento ingresar a algún paciente por una complicación oncológica, se han derivado a esos hospitales. Los tratamientos oncológicos los hemos mantenido y lo que sí que se ha hecho, se han revisado los protocolos. Se han modificado los intervalos de administración en la medida de la posible para algunos tratamientos, es decir, que en vez de semanales se han puesto pautas quincenales y inclusive en algunas cosas que eran tratamientos más de soporte, pues como pueden ser fosfonatos u otros tratamientos, pues se han suspendido algunas dosis para intentar proteger a los pacientes. Y luego también lo que se ha hecho es modificar secuencias habituales de tratamiento, es decir, que si un paciente, para simplificar el mensaje, un paciente con un tumor de mama tenía que ser operado, en vez de empezar por cirugía, hemos empezado por radioterapia, por quimioterapia, por hormonoterapia, para evitar el problema de que no se podía operar, pero no dejar al paciente sin ningún tipo de tratamiento ni de actitud y evitar problemas mayores después.
En cuanto para evitar el retraso en el diagnóstico de las recaídas, lo que hicimos también, y os lo pongo abajo, nos ha salvado la telemedicina. Nosotros ya desde hace tiempo teníamos montado un sistema para poder hacer consultas telefónicas y videoconsultas, y desde el primer momento del confinamiento lo que hicimos es suspendieron todas las visitas, todas las consultas presenciales y hicimos todo vía telemática. Y de esta manera nos ha permitido decirle a los pacientes, aquellos que podían retrasar su revisión, pues pacientes a lo mejor en revisiones anuales con poco riesgo de recaída, para intentar que vinieran a los hospitales, y además es que porque no había hueco para hacer esa revisión, y en cambio a los pacientes que tenían riesgo sí que hemos mantenido esas revisiones para intentar evitar problemas. Igualmente con la valoración de pacientes nuevos. Se han mantenido las consultas, pero todas telemáticas, entonces cualquier paciente ha podido consultar y todo lo que hemos podido lo hemos resuelto de esta manera, y venían al hospital pacientes, además de los de tratamiento, en casos solo muy concretos, cuando había una necesidad de exploración o de entregar documentación o de hacer algo. Y en cuanto para evitar los retrasos en las cirugías, también, de acuerdo con todos los hospitales privados, uno de ellos se dejó para cirugías realmente oncológicas que no se pudieran dilatar, de tal manera que se evitaba también que los pacientes no pudieran ser operados. Y para mantener el comité de tumores, como tampoco podíamos los médicos reunirnos y había que respetar la distancia social y etcétera, pues lo que hicimos fue hacer todo de forma telemática, aunque fuera en el mismo centro, cada uno desde su sitio, pero hemos mantenido la comunicación para poder seguir tomando decisiones correctas con los pacientes. Cuando se inició la desescalada, básicamente los objetivos eran parecidos: seguir protegiendo a los pacientes de la infección, volver a nuestros tratamientos oncológicos habituales, reactivar las revisiones que se hubieran retrasado, reactivar la valoración de pacientes nuevos, las cirugías retrasadas y volver a nuestro comité presencial. Para proteger a los pacientes de la infección, pues lo que hemos hecho, como os decía antes, básicamente es mantener las mismas medidas que estábamos manteniendo durante el confinamiento. Empezamos ya, eso sí, a asumir los ingresos en el propio centro. Ningún paciente ingresa en el hospital, ya sea oncológico o no oncológico, sin hacer los test adecuados que garanticen que es un paciente que no está infectado, porque si se sabe que está infectado, pues se trata con el protocolo correspondiente. Hemos vuelto a los tratamientos oncológicos y a las secuencias habituales, y aquellos pacientes en los que les habíamos pedido que retrasaran un poquito su revisión, pues como nos hemos ido comunicando con ellos por las teleconsultas, pues hemos dado las indicaciones de que ahora era el momento de volver a reactivar todas esas revisiones. Para eso, lo que sí que hemos hecho también es establecer un protocolo con los servicios de diagnóstico y sobre todo de radiología, porque ellos, para evitar aglomeraciones en salas de espera y demás, pues han tenido que bajar sus agendas. Entonces, a poco que te descuides, se crea el cuello de botella en esa parte, ¿no? En hacer las pruebas. Entonces, bueno, priorizamos lo urgente, lo no, los tiempos, para poder diagnosticar y hacer las revisiones a todo el mundo en el mejor tiempo posible. Igualmente, hemos seguido reactivando la valoración de pacientes nuevos con nuestras consultas. Las cirugías retrasadas se han empezado a operar en el propio centro, y nuestro comité, bueno, pues hemos vuelto al comité presencial, limitando el aforo, pero presencial. Y sobre todo, clave la información al paciente, porque en este tiempo de desescalada muchos pacientes seguían con muchísimo miedo, no querían venir al hospital, y el gran riesgo es que siguieran retrasando sus revisiones y sus visitas, y eso tenía dos peligros. Una, que si todo el mundo lo deja para el mismo momento, no se puede. Y segundo, es que tenemos que tener en cuenta que podemos tener una segunda oleada. Si volvemos al confinamiento, lo que no hayamos hecho en estos meses, ya otra vez se nos va a volver a quedar atascado. En cuanto a la nueva normalidad, pues que es en la que estamos ahora, como os decía, hemos mantenido los mismos circuitos y los mismos protocolos de acogida,
mantenemos las mismas medidas higiénicas, el lavado de manos, las mascarillas, etcétera, misma limitación de acompañantes. Ahora ya estamos con nuestros protocolos habituales de tratamiento y para evitar el aforo en las salas de espera seguimos manteniendo las consultas telemáticas en una proporción 2:1. Bueno, pues de esta manera, pues los pacientes más frágiles les pedimos que no vengan y hacemos la consulta igualmente, y también evitamos que todo el mundo esté aglomerado en la sala de espera. Todo paciente nuevo ahora sí que intentamos hacer la visita presencial, porque a la hora, tanto desde el punto de vista emocional y de comunicación, es mejor y es más rápido, ¿no? Y toda recaída también intentamos hacerla presencial. Las conclusiones de todo esto y nuestra experiencia es que, bueno, en general nos ha ido bien. No hemos tenido ningún paciente oncológico fallecido con o por coronavirus. Y hemos tenido alguno que se ha infectado, pero bueno, pues ha ido bien. Ningún paciente se ha quedado sin ingreso por complicaciones, como os decía, teníamos centros alternativos, y hasta el momento no hemos detectado progresiones de nuestros propios pacientes por falta de tratamiento o porque no se hayan operado. Sí que estamos viendo un gran aumento de la actividad ahora mismo, porque hay muchos pacientes nuevos más de lo habitual y en general en estadios avanzados. También en España se nos junta otro tema, y es que son las vacaciones de verano ahora, con lo cual también hay muchos pacientes que están viniendo con prisas en este mes de julio porque se quieren ir de vacaciones, pero aún así hay un aumento claro de la actividad. Pero es verdad que en lo que son en nuestros pacientes no hay progresiones por retraso en las revisiones tampoco, porque hemos intentado mantener una buena dinámica. Sigo insistiendo en la necesidad de controlar tiempos de diagnóstico por sobrecarga de otros servicios y necesidad de ser firmes en las medidas de prevención. Los pacientes, bueno, ahora se relajan, piensan que no pasa nada, se resisten al uso de las mascarillas, la distancia social, no entienden lo de las consultas telemáticas, el control de las salas de espera. Importantísimo no relajarse, mantener la información y formación continuada. Y mi otra conclusión es que no hubiéramos podido hacer todo esto sin la telemedicina, con lo cual creo que siempre que se pueda se debe de implementar y de mantener en el tiempo. Creo que el coronavirus va a dar un giro a todo esto, a la medicina en general. También, si te pones a analizar cómo hacemos habitualmente las cosas, hay muchas visitas al hospital que se pueden evitar y que probablemente hay que rediseñar protocolos en ese sentido y en los seguimientos. Y poco más, ¿no? Espero haberos ayudado con todo esto y, bueno, me despido dando las gracias y transmitiendo también muchísimo ánimo para todo lo que os queda y lo que nos queda a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a continuar haciendo una ronda de preguntas. Ya han llegado varias. Vamos a dejar ahí. A ver si soy capaz de quitar. ¿Y lo deja de compartir? Sí, lo que estoy ahora. Ya está, perdón. Sí, no, está bien, está bien. Ya. Vamos a partir para ya está Nidia, si puedes prender la... Ahí está Nidia, ahí está. Esto es la tecnología. Nidia, una pregunta de los participantes dice, algunos centros no recibieron el instructivo y al ser fiscalizados no cumplían requisitos. Protocolos con mucho trabajo no se pudieron realizar. ¿Cómo se les da tiempo e instructivos específicos y fiscalizar una vez implementados? Primero señalar que las instrucciones que se dieron fueron transversales para todos los prestadores y lo que se fiscalizó, así que eso de que instructivos específicos no existían para los centros de diálisis. Y nosotros nos abocamos a la fiscalización de las instrucciones que dio el ministerio. En aquellos que no cumplieron o no cumplirían, por ejemplo, hoy día la superintendencia les otorga
tiempo para que ellos elaboren su plan de mejora y lo envíen, y ese plan de mejora es verificado por nosotros, revisado para ver el delito de cumplimiento de esas mejoras que plantean. Así es como lo que debiera suceder. Eso. Muchas gracias, Lidia. Y otra también para Nidia, felicitaciones también por la presentación. Dicen, si puede comentar por favor, si fue fiscalizado la realización efectiva de aseos terminales después de la atención de cada paciente y cómo se realiza este aseo terminal en las unidades que tienen separación por cortinas de plástico. Sí. En los momentos que nosotros hacíamos las fiscalizaciones nos tocaban estos cambios de turno y veíamos el procedimiento de terminal que se realizaba o la desinfección de las unidades. Todas se basaron en las instrucciones que daba el MinSal y que están descritas en la circular 77, por ejemplo, la número 10, y el protocolo de desinfección de superficie que también está en la página del MinSal en la sección de COVID. Así que logramos ver esa situación y cumplían la gran mayoría de ellos. Muchas gracias, Lidia. Para Patricia, también aquí tenemos una pregunta. Patricia, dice acá, todo lo expuesto, si está ya protocolizado para ser distribuidos en los centros de diálisis. No te entendí la pregunta. Mira, dice Patricia, hay una pregunta que si la presentación que pusiste de algunos protocolos o alguna digamos, procedimientos ya estaban protocolizados para ser distribuidos en los centros. Mira, en todos los centros de diálisis hay protocolos, manejo de pacientes, de fístula, conexión, desconexión, reprocesamiento, pero aquí se tuvo que incorporar todo lo que es la parte de los elementos de protección personal, de las actualizaciones de reprocesamiento de filtros, incluir todo lo que es el manejo de cadáveres, cosas que antes no se hacían. Lo que ya estaba, y estaba, digamos, como para un proceso normal de atención de pacientes, eso estaba protocolizado. Lo nuevo fue lo que se tuvo que incluir referente a las cosas que estaban en la pandemia. Pero esto básicamente, si tú te metes a la página del Ministerio, tienes información y tienes protocolos guías que para poder adaptarlos a tu realidad. Gracias. También hay una pregunta, Patricia, para ti, cuando pusiste la parte de telemedicina, o dice, en telemedicina, ¿cómo se logra tener información del examen físico, hemodinamia, etcétera, sin que se consulte presencialmente? Si ustedes tuvieron o tienen experiencia en eso. Sí, mira, los pacientes, un porcentaje bastante importante de pacientes tiene una maquinita para controlarse la presión o los otros tienen la posibilidad de acceso a los SAMU o a los SAMU, a los SAMU para controlarse presión, básicamente. El tema de los exámenes, mira, una pequeña experiencia, hubo situaciones en que se fue a domicilio a tomar los exámenes de sangre para saber la condición del paciente, visita domiciliaria del personal de nosotros, y lo otro es traslado a una ambulancia al hospital en caso de que el paciente estuviera un poco más complejo, porque se pudiese gestionar la hospitalización. Y el tema de básicamente la hemodinamia es eso, de la posibilidad de que el paciente se pueda controlar solo en el domicilio que no me lo paga. A muchos de ellos que se reportan y te dicen en la mañana tuve tal presión, me tomo el remedio, te piden la indicación correspondiente. Pero los pacientes en general, cuando tú los preparas y los educas en todos los ámbitos del manejo de su patología, ellos tienen bastante compromiso, son los familiares que están a cargo de sus pacientes que tienen un mayor dependencia, digamos, uno en la forma que ellos aprenden, en la forma que ellos después tienen la capacidad de poder reportar esta información. Gracias. Una pregunta para las dos, para Nidia y para Patti. Dice, ¿qué opinión les merece que en algunos centros de diálisis han optado por el uso de mascarilla N95 o KN95 para la atención de pacientes no COVID? Y en ese contexto señalan que la hacen durar por todo el turno y esta mascarilla y que la guardan en sobres de papel mientras van al baño, a comer o a otra actividad. Y aquí plantean que es una práctica insegura. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? No sé ni de parte tú, parte yo. Bueno, primero señalar que el uso extendido, por ejemplo, de la mascarilla N95 está permitido por el Ministerio, pero solo en
en una situación particular en la que puedes trabajar con los mismos pacientes por un periodo determinado, pero una vez que la remueves de tu rostro ya no la puedes utilizar. Por lo tanto, la medida es totalmente insegura lo que estás planteando. Por otro lado, el uso eficiente, nuevamente, el tema del uso eficiente de los elementos de protección. No está sugerido por el Ministerio el uso de la N95 en pacientes que no son COVID. Por lo tanto, también ahí hay un tema que debe revisar los centros de diálisis o los prestadores que utilizan de esa manera. Eso. Mira, en la experiencia hospitalaria yo te puedo decir que nosotros sí, a nosotros nos entregan una mascarilla para el personal que hace atención directa al paciente, le entregan una mascarilla por semana. Que nosotros sí tenemos que hacerla durar, se tiene que guardar. De hecho, hay hasta videos en YouTube donde la forma más eficiente de poder guardar la mascarilla. Solamente para el paciente que está con sospecha o el paciente que está positivo se utiliza la N95. Para los otros pacientes se utiliza el escudo facial y la mascarilla también de quirúrgica. Y para eso nos dan 2 mascarillas diarias. Entonces en la semana nos entregan, si tú la bajas de lunes a viernes, te entregan 10 mascarillas para que tú uses. Durante el día son 2. En la mañana vas a almorzar y después de vuelta te cambian la mascarilla con una nueva para continuar con la... Pero esa es, digamos, como la normativa interna del hospital. Sí la he visto, no, porque me ha tocado, digamos, ir a trabajar, hacer diálisis en otros hospitales. También he visto la misma realidad. Y la entrega de mascarilla es una mascarilla post. Muchas gracias, Enidia y Pati. Esta pregunta es para Jessica. Jessica, hola. Dice, mira, Jessica, bueno, felicita también por la presentación. Dice, las prestaciones que se han abierto en regiones y que se atendían antes en región metropolitana, ¿se mantendrán posterior a la pandemia? Y pone también su punto de vista que dice, sería un buen momento para continuar el trabajo ya efectuado. Sí, mira, en realidad esto es algo que hemos estado trabajando desde hace rato. Hemos abierto, principalmente esto ha ocurrido con la red de hematología, ¿ya? Se abrió la cartera de servicios para todo el norte de Chile para el tratamiento de leucemias agudas, ojo, porque el resto de los diagnósticos hematológicos ya se hacen en el norte de Chile. Solamente les faltaba lo más crítico en hematología oncológica, que es la leucemia aguda, ¿ya? Que es un número menor de pacientes en relación a todo el total. Podemos abrir esta cartera. Nuestra intención es que eso se mantenga en forma permanente en algunos lugares, no en todos, ya, porque hay algunos lugares que tienen los recursos como para seguir manteniéndolo, y en los que no tienen los recursos y que lo han tenido que hacer a punta de esfuerzo por los pacientes hoy día, tenemos que hacer proyectos para poder entregar todo lo necesario para que ellos responsablemente lo puedan hacer. Hay algunos lugares donde tienen tanto la expertise médica como los recursos, así es que en esos lugares nosotros también pensamos que podrían seguir manteniendo su oferta, pero es algo que tenemos que conversar y consensuar con los mismos directivos de los servicios de salud y los hospitales. Bien. Jessica, acá hay otra también. Dice una pregunta, que este listado que mostraste de prestaciones pendientes correspondía, dice, a cirugías, a quimioterapias, radioterapias, o cuál tipo de prestación, o hay alguna específica. Eso en relación a los resultados que hemos tenido en nuestra estrategia de gestión de pacientes, ¿cierto? Los que están pendientes hoy día básicamente son quirúrgicos, pero están pendientes, nosotros partimos con esta estrategia por ahí por el 11 de junio, ¿ya? Pero esos, y estamos revisando semana a semana, no es que estén pendientes desde esa fecha, ¿ya? Están pendientes de hoy día porque estamos en busca de un segundo prestador con FONASA, estamos en espera de recopilar todos los antecedentes, pero básicamente son quirúrgicos. Y aquí hay otra pregunta también para ti, Jessica, dice, ¿cómo se puede ser parte de la oferta oncológica en Santiago o la macrozona Santiago? Bueno, eso es lo que yo les decía. Nosotros lo primero que siempre hacemos cuando tratamos a nuestros pacientes de FONASA es potenciar nuestro sistema público. Hoy día, y debido a todo lo que ha pasado con la pandemia y lo que yo les explicaba de la ola que se nos va a venir después, el sistema público definitivamente no va a ser capaz de dar respuesta.
Por eso es que estamos tratando nosotros de ver cómo nos coordinamos con los privados para poder dar respuesta oportuna a los pacientes que lo necesiten. Esa es nuestra intención, entregar hoy día la respuesta en el momento que el paciente lo necesite y no posterior a cuando tenga una hora en el hospital, por ejemplo. Ahí puede estar jugar FONASA en general hace convenios, hace licitaciones y llama a licitaciones frecuentemente. Ahora, con esta estrategia que nosotros estamos haciendo, probablemente vamos a tener que ver otras formas de hacerlo, porque como yo les digo, los recursos son escasos. FONASA tiene un marco presupuestario que es el que está, es un marco que es fijo, anual, y vamos a tener que buscar recursos tanto económicos como quizás donaciones. Estamos cerrando hoy día un convenio con un centro privado que nos donó X cantidad de prestaciones para poder atender a nuestros pacientes, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Si quieren ser parte de este trabajo, bienvenidos a participar. Ustedes se comunican con nosotros y la idea es que todos juntos podamos salir y podamos dar respuesta después a quien nos necesite. Gracias, Jessica. Para Margarita, dice acá una pregunta. ¿Está Margarita? Sí. Sí, dice, ¿qué ventaja esencial ven en el comité presencial que los llevó a volver a este formato y no mantener un formato de comité de tumores por teleconferencia con todos los especialistas? Bueno, realmente ventaja es como todo. No lo podemos hacer presencial, esto telemático, perdón. Lo que pasa es que estando todos en el mismo centro, salvo algún especialista añadido que de vez en cuando viene, pues lo que hemos hecho es, si antes podían venir quien quisiera, lo hemos limitado a un especialista por servicio. Quieras que no, al final la conversación siempre es más fluida y al final muchas veces se comentan pacientes fuera de la agenda que nos hubieran comentado de otra manera. Pero es verdad que si en un momento dado sigue habiendo un problema, no podemos reunirnos o demás, volveríamos otra vez al comité telemático. Pero bueno, lo que hemos hecho también es que hemos cogido una sala que no es la habitual nuestra, hemos cogido una sala mucho más grande y hemos limitado eso, solamente una persona por servicio, y realmente mantenemos la distancia, en fin. Pero bueno, pues sí, es verdad, se podría seguir haciendo telemático. Gracias, Margarita. Otra y dos preguntas más para ti. Una dice, ¿se levantaron guías o protocolos de priorización para la atención de los pacientes oncológicos post pandemia? Bueno, a nivel nacional, creo las guías que hay son las que estamos utilizando todos, que son, bueno, las internacionales, y yo creo que después cada uno tiene que priorizar en función de su problemática. Por ejemplo, yo creo que en este momento la problemática que yo os he contado de mi centro no es la misma que la que tiene la pública, seguro, porque probablemente ellos lo que es la parte de confinamiento no la han manejado de la misma manera que nosotros. ¿Me explico? Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de tener que... Nuestros pacientes no han retrasado muchas cosas, entonces no ha habido necesidad de crear esas guías. Pero me parece, por ejemplo, todo lo que ha presentado Jessica, me parece una iniciativa fantástica y que desde luego es adelantarse a lo que os puede pasar en breve, ¿no? Y que probablemente si no se hace nada nos terminará ocurriendo a todos. Pero bueno, también pensar que acabamos de salir del confinamiento, apenas llevamos un mes, es decir, que en los próximos meses probablemente haya que trabajar en más protocolos. Claro, y no se sabe aún con lo de los rebrotes que está pasando, que viene. Exactamente. Sí. Margarita, hay otra pregunta también interesante que dice, ¿cómo han resuelto la integridad del registro clínico electrónico de pacientes al incorporar plataformas de telemedicina? Bueno, eso es que lo tenemos resuelto ya hace tiempo, es decir, la compañía tiene una plataforma que se llama Blua, en el que hasta la pandemia no la tenían todos los pacientes. Aquellos pacientes que querían tener esa prestación, por así decir, pues tenían un coste, ¿no?
y está integrado de tal manera que tú, en el momento que haces la videoconsulta o la consulta telefónica, tienes las dos opciones. Puedes ver la historia clínica, puedes registrar las anotaciones igual, haces un informe que le llega directamente al paciente a una aplicación con el resumen de la consulta, puedes hacer recetas y le llegan al paciente también en su aplicación, y puedes hacer petición de pruebas que también le llegan a la aplicación, con lo cual eso ya lo teníamos resuelto. Con la pandemia lo que decidió la compañía es hacer extensivo, sin coste, a todos los asegurados esa prestación. Y eso es lo que nos ha permitido trabajar tanto con la telemedicina durante toda la pandemia, y que ha sido un gran esfuerzo y que yo personalmente creo que tenemos que seguir manteniendo, porque no estamos en la normalidad todavía y porque se nos puede venir encima otro problema. Entonces, pese a la resistencia, porque sobre todo, curiosamente, el paciente más frágil, que es el paciente mayor y además oncológico, es el que se obsesiona con ir al hospital. Por eso comentaba antes la gran necesidad de formación, información y transmitir el mensaje, pues para evitar que entiendan lo que no pueden, ¿no? Y sobre todo si esto se nos complica otra vez. Y sí que, vamos, fundamental la telemedicina. Yo, para mí ha sido, estoy muy contenta de haber dispuesto de esa herramienta. Muchas gracias, Margarita. Hay más preguntas, pero vamos con Nidia. Vamos a retomar para ir haciendo ahí como un pimponeo. Nidia, aquí por favor piden si pudiese reforzar las medidas de elementos de protección personal. Bueno, sí. Aquí es importante que ustedes sepan que el Ministerio no permite ningún tipo de reuso de los elementos de protección, salvo lo que él señala en las instrucciones que ha dado, a través, por ejemplo, de la C37 número 5, en el caso de las mascarillas de N95. Por lo tanto, cualquier otro procedimiento, como el guardarlas en bolsitas de papel o en plástico, o en esponja también, o usarlas periódicamente durante un mes, por ejemplo, un día cada vez, no están permitidos por el Ministerio, no son procedimientos que se admiten hoy día en la utilización de los elementos de protección y el reuso. Solamente está el reprocesamiento de las mascarillas a través de lo que se instruye en esa circular que yo les acabo de nombrar. Eso para dejar un poco claro que también, además, el Ministerio ha dado respuesta a algunas direcciones de servicio y hospitales respecto a esto mismo, que no se permite ningún tipo de reuso en el caso de las mascarillas. Eso. Muchas gracias, Nidia. Aquí tengo una pregunta para Margarita. Nuevamente. Sí. Ya, mira, Margarita dice, en casos de pacientes de COVID positivo que requiere radioterapia, poco sintomático o asintomático respiratorio, ¿ustedes optaron por diferir su terapia hasta completar la cuarentena? Bueno, a ver, no puedo responder directamente porque yo en nuestro hospital no tengo radioterapia. La radioterapia la externalizamos. Trabajamos estrechamente con ellos y de hecho los radioterapeutas vienen a nuestro comité de tumores. Lo que sí puedo deciros es que lo que han hecho los radioterapeutas es los han tratado y los han tratado cambiando sus protocolos. Es decir, que en ciclos cortos de radioterapia, bueno, han modificado un poco la actitud, salvo el paciente que no podía ser tratado, obviamente. Pero en general, si el paciente era asintomático, sí que han mantenido los tratamientos. Muchas gracias. Y para Jessica, ¿me escucha? Jessica, mira, dice que si tú pudiese compartir, si lo sabes, si se entregaron recursos a los hospitales para subir la ola de pacientes oncológicos que estaban pendientes o están pendientes. Específicamente se refieren a recursos humanos. Tú sabes. Sí, a ver, nosotros, el Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud, trabaja en conjunto con su Secretaría de Salud Pública y su Secretaría de Redes. ¿Ya? Además de estas estrategias, tienen que saber que nosotros estamos trabajando desde el año 2018 con el Plan Nacional de Cáncer. ¿Ya? El Plan Nacional de Cáncer liderado por el doctor Becerra en este minuto, que es nuestro jefe. Y ese plan de cáncer tiene distintas estrategias de acción. Una de ellas es fortalecer
la elaboración de estos decretos. Eso va a llegar, en teoría, en octubre. En teoría, insisto, porque hasta que no estén los decretos firmados, como que no podemos decir mucho. Y eso nos va a ayudar también a hacer frente a esta pandemia. Lo que yo les decía en la presentación, que se estima que son 42 millones de pesos lo que se van a requerir. Y eso es lo que hoy día estamos viendo y tenemos que ver de dónde lo vamos a conseguir. Hoy día no existe un financiamiento especial, no está esa plata, hay que ir a buscarla. Y una vez que la vamos a buscar, una vez que nos consigamos esos montos que necesitamos, vamos a poder hacer distribución de recursos a los distintos hospitales. Pero eso por un lado, pero recordarles también que existe este Plan Nacional de Cáncer que está inyectando recursos en los hospitales. Muchas gracias, Jessica. Bueno, quiero aprovechar ahora ya estamos dando por finalizado, ya empezado algunas personas a conectar con la hora. Gracias a todos los que estuvieron conectados hoy día con nosotros, también principalmente a la expositora que dejaron de hacer muchas actividades. En España ya es de noche, así que de verdad, de corazón le agradezco mucho en nombre de SOCA y de la Superintendencia de Salud, porque yo sé que ni siquiera han almorzado, Margarita no ha cenado, como es de noche, así que muchas gracias y los dejo invitados a todos para el próximo webinar, que sería el día 29 de julio, con un tema muy interesante y actual para nosotros, sobre todo Chile, que se llama ¿Cómo no equivocarnos al desencalar? Ya va a estar bien bonito, tenemos ahí invitados tan interesantes como los de hoy. Y los dejo también invitados para los que siguen, cada 15 días estén atentos cuando les llegue el correo electrónico de invitación o publicado en la página de SOCA o de la Superintendencia la invitación. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a las 4. Gracias a ustedes. Ya, Gracias.